Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Una producción de Juan Diego Network. Pocas veces nos detenemos a pensar en que el nombre de cada país tiene un significado que se relaciona directamente con el origen de dicha nación. Por ejemplo, España, que se deriva de Hispania, proviene de la cultura fenicia y romana que significa tierra de conejos. Portugal derivó de Portus Cale, el puerto de Cale, un pequeño poblado de aquella región. O en el caso de Chile, que para los mexicanos podría no tener mucho sentido llamarse como una planta característica de otro país, pero que realmente se cree que su origen está en una palabra mapuche, chili, o de la palabra quechua, tchili. La primera significa donde termina la tierra y la otra donde el mundo termina. En el caso de México, su significado parte de una creencia que los pueblos indígenas tenían muy arraigada en sus corazones. Y cabe resaltar que podemos ver cómo la Virgen, en su advocación de Guadalupe, decidió utilizar algunos simbolismos que parten de dicha creencia para facilitar su comunicación con Juan Diego y con el resto del pueblo indígena. ¿Y a qué punto llega la inculturación brutal en este sentido? Maravillosa, porque si te fijas está parada en medio de la luna. Esto nos puede llevar directamente al significado de la palabra México, que puede interpretarse ya sea como en el centro de la luna o como ombligo de la luna. En este punto, Monseñor tiene una preferencia clara. A mí me gusta más ese tono del ombligo de la luna más que del centro de la luna solamente. Esto porque para él, al hablar del ombligo de la luna, se está hablando de todo un concepto más que de un simple lugar. Me explico. En el ombligo de la luna es en el contacto con la vida, porque a través del cordón umbilical, otra vez, hay contacto con la vida. Ella viene al contacto con la vida en México. México, en náhuatl, sí, México es náhuatl. México significa en el ombligo de la luna, contacto con la vida. En el centro de la luna, México, eso es lo que significa, en el contacto de la vida. Y si te fijas, ella está exactamente de pie en el contacto de lo que es la fuente de los cuatro rumbos del universo. El concepto de los cuatro rumbos del universo es parte de la cultura mexica, algo que podemos entender como los 4 puntos cardinales. Se han encontrado representaciones de los 4 rumbos del universo en los que cada uno tenía un color designado. Oriente era rojo, norte era amarillo, poniente era azul y sur era verde. Entonces, cuando entendemos que para los mexicas México era el altar del cosmos, la aparición de María justo en medio de la luna cobra un sentido mucho más trascendental. Ahora, Monseñor reflexiona sobre otro detalle que está íntimamente relacionado con todo esto. Dios no nos necesita, pero Él ha querido necesitarnos por el inmenso y misericordioso amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Él quiso una niña, una doncella de Nazaret para que sea su madre. Él quiso una criatura como María para que le diera su espacio en su inmaculado vientre. Y aquí se nos presenta lo que Monseñor considera como uno de los más bellos misterios que rodean a la persona de María. Hizo a María no solamente para que lo cargara, no solamente para que lo cargara en su vientre, para que lo sustentara a través de su cordón umbilical. Y es verdad, hizo a María como madre, hizo a María como su mamá. En medio de todo esto, Monseñor resalta el punto de cómo la Virgen María se aparece simbolizando el contacto con la vida, haciendo una referencia al cordón umbilical porque... Desde la óptica indígena, el cordón umbilical es sumamente importante. Ahora entiendo esa inculturación que ella hace de una manera tremenda. Nada más te voy a decir esto para que veas hasta dónde llega este punto del cordón umbilical. Jesús está en su inmaculado vientre, siendo sustentado por su criatura porque Él hizo que fuese así. Dejó allá el cielo, digamos así, y viene y se encarna en María. En María de Guadalupe se manifiesta esto y seguimos con el cordón umbilical. A ese punto llega de que es un Dios que ha querido a María en su inmaculado vientre, el lugar de su protección, de su sustento, de su amor, de su cuidado. Esa es María. A lo largo de distintos episodios hemos escuchado a Monseñor Chávez hablar de una perfecta inculturación. Después de analizar la imagen como códice,
Él considera que es buena idea recapitular un poco sobre dicho tema para tener más presente el concepto a partir de lo último que hemos hablado sobre la Virgen de Guadalupe. Me explico todavía con la inculturación. Dios ha formado al ser humano a su imagen y semejanza. Lo ha creado a su imagen y semejanza. Por lo tanto, como lo dice el Concilio Vaticano II, tiene estas semillas plantadas, semillas de la verdad. Todas las culturas de todos los tiempos tienen cosas positivas, verdaderas. O como las define el Papa Francisco, los destellos del anhelo de vida. Ella toma este anhelo de vida, estas semillas del verbo, y las lleva a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor, que es camino, verdad y vida. Eso es lo que hace la Virgen de Guadalupe. Partiendo de esto, Monseñor nos dice una vez más que la imagen de la Virgen de Guadalupe no es ningún sincretismo. Al respecto de quienes insisten en eso, Monseñor dice que no entienden o ignoran que la Virgen de Guadalupe no es un sincretismo, es una inculturación. Ella toma solamente lo bueno y lo verdadero y lo lleva a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Eso es inculturación, no es un sincretismo. Para Monseñor esto queda muy claro si se analiza desde el entendimiento y el contexto en el que se da el fenómeno guadalupano, porque si te fijas, no es tampoco el método de los españoles, y se entiende, por el amor de Dios, un español del siglo XVI, viendo simplemente cómo mataban a estos niños para ofrecerlos disque a Tlaloc, o ver todos la serie de víctimas sangrientas que se ofrecían a Huitzilopochtli. Como por ejemplo, hablando de la consagración de la mitad del Templo Mayor, se tienen datos de distintas fuentes al respecto. Se están contando cosas espantosas de cerca de 80,000 víctimas, dice una fuente. Otra fuente dice 10,000 víctimas, solamente para la consagración de la mitad del Templo Mayor. Algunas de esas fuentes son los escritos de Eduardo Matos Moctezuma, uno de los arqueólogos mexicanos más reconocidos a nivel mundial y gran experto en la cultura mexica, que habla precisamente del Templo Mayor, y son los datos que se tienen. Vamos a irnos por el dato menor, 10,000. 10,000 es un pueblo. 10,000, imagínate tú, es una cosa espantosa. O también lo que dice Ángel María Garibay, sacerdote católico, lingüista e historiador, considerado uno de los más notables eruditos sobre la lengua y la literatura náhuatl. Monseñor Chávez lo cita diciendo que confirma, no pudo un fraile escribir cantares en que dejara estas viejas ideas, tanto más que nos consta el horror, aún entre los franciscanos, de conservar ciertas ideas o sentimientos. Hemos citado la espantada forma en que habla Sahagún de los himnos de los dioses, que tiene por demoníacos. Los demonios, como las apellidaban los misioneros. Y como si lo mencionado por Garibay fuera poco, Monseñor nos presenta otro punto que él considera relevante en este asunto. ¿Y qué te platico cuando llega el segundo arzobispo de México, por el amor de Dios? El sucesor de Fray Juan de Zumárraga fue Alonso de Montúfar, sacerdote dominico, lo cual es importante recalcar porque en España, los dominicos tienen la Santa Inquisición. A ellos no les temblaba la mano quemar a cualquier hereje en plaza pública. Incluso opiniones y testimonios actuales corroboran la idea de que todo esto no pudo haber sido idea de los mismos españoles. Por ejemplo, en ese sentido, recuerdo que se le culpa mucho a Fray Juan de Zumárraga por haber quemado códices, porque iba en contra de la cultura, etcétera, etcétera. Monseñor entiende lo ilógico que sería que un español propusiera llevar a cabo una práctica como esta, porque los misioneros del siglo XVI se percibían a sí mismos en una batalla cósmica en contra del demonio. Por lo tanto, es lógico pensar que no se prestarían a ningún tipo de práctica que pudiera interpretarse o hacer alusión alguna a algo demoníaco. No podían hacer eso. Pero cabe recalcar una preocupación constante que tiene Monseñor Chávez al respecto. Estoy hablando del siglo XVI, no hay que quitarlo de ese contexto por el amor de Dios. Estamos hablando del siglo XVI, ellos venían a hacer una batalla cósmica. Para explicar esto último, Monseñor cita a Bernal Díaz del Castillo, conquistador español a quien se le atribuye la autoría de la obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España.
Para los españoles del siglo XVI, profundamente identificados con su fe, estaban convencidos que estaban peleando contra Satanás, que se manifestaba en la idolatría. Bernal Díaz del Castillo, pese a su bélica rudeza, ninguno se recuperó jamás del shock que les causó la religión indígena, para ellos espantosa y solo comprensible en clave de directa posesión diabólica. Continúa citando a Bernal del Castillo. Cosas muy diabólicas de ver. Se horrorizó Bernal Díaz al conocer el Templo Mayor. Tenían tanto que los doy a la maldición. Todo hedía a carnicería. Era una casa de ídolos o puro infierno, porque tenía de la puerta una muy espantable boca, de las que pintan que dicen están en los infiernos, con la boca abierta y grandes colmillos para tragar a las ánimas. Imagínate tú. Y estamos hablando de un militar como Bernal Díaz del Castillo, imagínate un fraile. ¿Y por ello? Los frailes y el obispo no dudaron de quemar cuanto códice pudiera tener signos de idolatría, imágenes de Satanás. No podían dejar imágenes o inspiración demoníaca. En relación con ese tema, Ángel María Garibay cita a Joaquín García y Casbalceta, historiador, escritor, filólogo, bibliógrafo y editor mexicano, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Nos informa, tomando su relación, que algunos principales indígenas que tenían en mano códices antiguos, al final los quemaron de temor de Fray Juan de Zumárraga, primer arzobispo de México, porque no los atribuyese a cosa idolátrica, con que del todo se acabaron y consumieron. O sea, fue una batalla, te digo, contra la idolatría tremenda. Después de compartir todo esto, Monseñor quiere que no se pierda de vista un punto muy importante. Ojo, pero no es porque odiaran a los indígenas, cuidado. No, al contrario, para ellos era para librarlos de las garras del demonio, para librarlos porque son seres humanos. Para los frailes merecían el bautismo y con ello la vida eterna. Y estos demonios simplemente los perdían. Bueno, para que estemos en contexto. Teniendo todo esto claro, Monseñor continúa citando a otros autores que reafirman esta idea. El historiador Jacques Sustel, también político y etnólogo especialista en culturas mesoamericanas, autor del libro Vida cotidiana de los aztecas en vísperas de la conquista, entre otros. Libro que Monseñor Chávez recomienda leer para entender mejor todo el contexto en el que se dio el fenómeno guadalupano. Dice Jacques Sustel, dice que los frailes españoles, especialmente el obispo de México, no toleraban ninguna idolatría satánica, así que en donde encontraran algún ídolo era inmediatamente destruido, dice el historiador. El agua se acumulaba en un estanque adornado de bajorrelieves históricos que el primer obispo de México, don Fray Juan de Zumárraga, mandó hacer pedazos, entendiendo ser algunos ídolos. O sea, él veía ídolos y a destruirlos, punto. Miguel León Portilla, historiador, filósofo, escritor y académico mexicano, reconocido como uno de los mayores expertos en la cultura y literatura náhuatl, y autor de la famosa obra La visión de los vencidos. A continuación, Monseñor cita algunas de las palabras que León Portilla incluyó en la introducción que escribió para el libro Monarquía Indiana, de Fray Juan de Torquemada, en su tercera edición de 1975. Obvia consecuencia de esta misma visión teológica de la historia será en contrapartida la reiterada proclamación de la conquista, entendida como epopeya cristiana que vino a librar a los indios del demonio, sometidos como estaban al poder del demonio, supremo enemigo del linaje humano. Y si no niegan que por obra de la conquista y de las vejaciones que a ella siguieron, han muerto incontables indios. Recuerda también los males mayores a su juicio que el culto del demonio durante muchos siglos les había hecho padecer. Por todos lados, por todos lados. Monseñor destaca que gracias al trabajo de investigación que realizaron frailes como Bernardino de Sahagún, nosotros tenemos acceso a mucha información sobre la cultura indígena. Continúa citando a León Portilla en relación con el trabajo de Sahagún y su Códice Florentino. Dice que si bien hizo exclamar palabras de admiración, y lo subrayé, la principal intención era arrancarla de raíz, como el mismo Sahagún lo expresó. El médico que no puede aplicar sus medicinas al enfermo sin que primero conozca de qué humor o de qué causa proceda la enfermedad, y así confutar este maldito vicio, el de la idolatría con el que los diablos engañaron a vuestros antepasados.
De nuevo citando a Sagún. Para todos los evangelizadores que venían con la cruz de Cristo, el pensar en realizar algún sincretismo o aceptar algún rasgo de idolatría iba en contra de su naturaleza y misión, pues era tanto como aceptar a Satanás, así de fácil. Y continúa con uno de los párrafos más analizados y quizá polémicos de la obra del fraile franciscano. Necesario fue destruir todas las cosas idolátricas y todos los edificios idolátricos y aún las costumbres de la República que estaban mezcladas con ritos de idolatría y acompañadas con ceremonias idolátricas, lo cual había en casi todas las costumbres que tenía la República en que se regía. Por esta causa fue necesario desbaratarlo todo y ponerles en otra manera de policía que no tuviese ningún resabio de cosas idolátricas. Por último, Monseñor cita a Fray Jerónimo de Mendieta, religioso franciscano e historiador español, autor de la obra Historia Eclesiástica Indiana. Nos habla de la preocupación de los frailes desde el inicio de la evangelización, especialmente por desarraigar de los indígenas de sus ídolos. Los misioneros trataban de 1000 formas. Esto sí es increíble. Darse a entender. Los frailes querían darse a entender, pero ni los indios entendían lo que se decía en latín. Pobres frailes, porque ellos comenzaron hablando en español, tratando de liberarlos de los ídolos, pero no les entendían los indígenas y dijeron, a ver si con latín ni cesaban sus idolatrías, ni podían los frailes reprendérselas, ni poner los medios que convenía para quitárselas por no saber su lengua. Y esto los tenía muy desconsolados y afligidos. Tomando en cuenta toda esta información, Monseñor concluye que es demasiado pedirle a los franciscanos del siglo XVI que hicieran una perfecta inculturación. Imposible. Obviamente ellos estaban destruyendo todo lo idolátrico y nos ayuda para entender que no fue ninguno que pudiera haber disfrazado la Coatlicue Tonantzin, disfrazándola pues de María de Guadalupe para hacer caer a los indígenas a la verdad de la iglesia. Es absurdo, es ridículo simplemente. Antes de terminar con nuestro análisis del Códice Guadalupano, Monseñor nos invita a recapacitar en que, a pesar de la importancia que la Virgen de Guadalupe tiene para el pueblo latinoamericano desde sus apariciones, ella no es el centro de su mensaje. El centro es Él en su vientre. Esta cinta oscura arriba del vientre significa que ella está encinta, liberando el vientre. Como toda persona en América Latina, cuando está encinta, le llamamos así, que está encinta porque está esperando un bebé. Y por lo tanto, el centro de su imagen es Jesús. Aquí Monseñor nos regala un ejemplo que nos puede ayudar a entender mejor el papel de María en todo esto. Es como la custodia donde está Jesús. Por eso a ella se le puede nombrar mujer eucarística. Por eso se le puede nombrar perfectamente. Y todavía para más, se lo dice a Juan Diego. Soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Para Monseñor y para muchos otros estudiosos, el listón en el vientre de María no es la única señal que hace alusión a su embarazo. Si tienes a la mano una imagen de la Virgen de Guadalupe, puedes fijarte que más o menos a la altura de su vientre hay una flor de 4 pétalos. Flor de 4 pétalos que habla de Jesús. Flor de 4 pétalos, los 4 rumbos del universo. Y que además... Y esa flor de 4 pétalos no está en cruz, sino en un por, digamos. Y ese por significa siempre en movimiento. En otras palabras, Dios es la única flor de todo su vestido, es la única flor de 4 pétalos que se encuentra a la altura del vientre. Así que todo le hace ver al indígena que el centro es Jesús. Todo esto también se refuerza desde el mismo nombre de la Virgen. El centro de su nombre es Jesús, María, la iluminadora, Guadalupe, el cauce del río. Así que la luz es Jesús, el agua viva es Jesús. Lo que ella quiere, lo que ella tanto desea, su mensaje, el centro es Jesús, precisamente. Quiero, tanto deseo, una casita sagrada para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona. Él que es mi mirada misericordiosa, Él que es mi auxilio, Él que es mi salvación. Así que el centro de su mensaje no es ella. El centro de la casita sagrada es Jesús. El centro de su nombre es Jesús. El centro de su imagen es Jesús. Por eso el Papa San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Ecclesia in America, dice: aquí Jesucristo.
Claro, porque es una mujer embarazada, por lo tanto es un encuentro con Jesús. Por eso aquí Jesucristo, o sea, quien viene por medio de ella es Él. Es una presencia con Jesús, luz de las gentes, perfecto, porque el nombre, lo decíamos otra vez, es María, la iluminadora. Ella no es la luz, ella ilumina por quien es la luz, que es Jesús. Por eso dice Jesucristo, luz de las gentes. Ella fue el conducto a través del cual Él quiso manifestar su presencia salvadora, ¿sí? Él es quien sana y salva. La primera manifestación de esta realidad fue la sanación milagrosa de Juan Bernardino, el tío de Juan Diego. Jamás imaginó, obviamente, Juan Bernardino que en la choza de Juan Diego, donde él estaba postrado, a punto de morir, no iba a venir solamente María, la Madre de Dios, sino que nada menos que el Salvador, porque pues viene Jesús en su inmaculado vientre y él es el sacerdote eterno. Juan Diego corrió por un sacerdote para que preparara a bien morir a su hijo, a su tío. Resulta que María le trae al sacerdote con mayúscula, al ungido. Recordemos que en 1531 no se ungían a los indígenas, era muy caro traer el óleo de España a la Nueva España, así que solamente recibían la santa unción los españoles. Pero María le trae la unción al ungido, por eso es el encuentro con Jesús Salvador a través de ella. Para Monseñor, es importante que comprendamos que estas apariciones no implican ninguna separación entre María y Jesús. Una señora me dijo alguna vez una cosa un poco fuerte para mí, pero te la digo como un testimonio. Me dice una señora, entonces, padre, ¿quién es más milagrero, Jesús o María? Así me dijo. Sino que al contrario, que precisamente María trae a Jesús en su vientre. No es aquí una separación y mucho menos una especie de envidia entre a ver quién gana más, una cosa por el estilo absurdo. Y recordemos el saludo de Isabel, la prima, a María cuando dice, apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo. El rezar a María, el hablar a María, el pedirle a María, el agradecer a María, el primero que salta de gozo en su inmaculado vientre es Jesús, no es una separación, por favor, o sea, es la sacralidad total Jesús, la fuente es Jesús a través de María. Con esto terminamos nuestro análisis sobre el Códice Guadalupano. En el siguiente episodio, Monseñor Chávez nos compartirá las conclusiones más importantes a las que él ha llegado sobre el por qué sucedieron las apariciones guadalupanas. Así que no te lo pierdas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y compartirlo con las personas a las que creas que les puede interesar. Yo soy Angie Romo y esto es Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe es una producción de Juan Diego Network en colaboración con el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, con la participación de Monseñor Eduardo Chávez, doctor en Historia de la Iglesia y postulador de la causa para la canonización de San Juan Diego, con la narración de Angie Romo. La edición de audio está a cargo de Gerardo Carrillo en 9y media Estudios. El diseño sonoro es de Gerardo Carrillo y Manu Casten. Investigación, guión, producción y dirección a cargo de Manu Casten. Nuestro asesor de investigación es el padre Pablo Arce. Diseño de portada hecho por Alexa Casten. Estrategia de comunicación Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. Promoción y marketing Connie Raya, Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. La dirección ejecutiva está en manos de José Manuel de Urquidi. Visita www.juandiegonetwork.com para descubrir atractivos podcasts católicos y si vives en Estados Unidos, visita www.guadalupe2031.org para que veas cómo podemos ayudarle a tu parroquia, diócesis, orden religiosa o movimiento desarrollando contenido sobre la Virgen de Guadalupe mientras nos preparamos para los 500 años de sus apariciones.